Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Pridatec sobre derechos de usuarios y cómo gestionarlos. Yo soy Andrea González, soy experta en protección de datos y asesora legal en Pridatec y está conmigo mi compañera Teresa López, que es abogada y experta también en protección de datos, también asesora legal aquí en Pridatec. Primero de todo, me gustaría preguntaros si me escucháis bien y si escucháis bien a Teresa. Podéis contestarnos aquí a través Por de el las chat. preguntas. Perfecto. Comentaros también el funcionamiento del webinar para aquellas personas que no hayáis asistido anteriormente a webinars de Pridatec. Lo que solemos hacer es que hacemos toda la explicación y una vez hemos terminado respondemos a todas las preguntas. Podéis ir haciendo las preguntas por el chat a medida que os vayan surgiendo sin problemas, pero para no interrumpir la explicación las contestamos todas al final. También comentaros que si tenéis que abandonar el webinar antes y queréis que os respondamos alguna pregunta, también tenéis aquí nuestros emails por si nos queréis enviar la duda de forma directa a través del email, ¿de acuerdo? Os explico un poco de qué vamos a hablar hoy. Como decíamos, este es un webinar sobre derechos en materia de protección de datos. Como imagino que ya sabréis, quizá no todos, los derechos que tiene una persona en cuanto a protección de datos son el derecho de información, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, de supresión, de limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad de los datos, derecho de oposición y el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, que probablemente es el derecho que suscita mayores dudas, ¿no? Estos son derechos que cualquier persona puede ejercer ante una entidad que sea responsable del tratamiento de datos, ahora lo veremos. Y es muy importante, y es un punto que también trataremos en este webinar, cómo se deben proceder a resolver aquellas solicitudes de derecho que lleguen a una compañía o a una entidad que trate datos. Como veis, este es un poco el índice, el que hemos ido comentando. Primero hablaremos de cuáles son los derechos de los interesados, luego pasaremos al protocolo de recepción de solicitudes y después al protocolo de respuesta de solicitudes. Y por último, hemos preparado algunos ejemplos de casos reales de empresas que han sido sancionadas o a las que se les ha abierto un procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos por no haber gestionado correctamente los derechos en materia de protección de datos. Mi compañera Teresa os explicará estos tres derechos, así que cuando quieras, Teresa. Vale, pues vamos a empezar con el primero de los derechos, que es el derecho de información. Este derecho suele facilitarse antes de iniciar el tratamiento de los datos y básicamente lo que pretende es que la persona interesada sepa qué es lo que se va a hacer con sus datos, ¿no? Cómo van a ser tratados. Por ejemplo, si alguna vez os habéis querido matricular en un curso y os han pedido datos, generalmente la empresa os facilita pues, un documento en el que pone pues, el responsable es tal empresa, el DPO es tal otra empresa, vamos a recopilar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, dicen que van a recopilar el nombre, el DNI, etcétera. También te dicen si van a hacer transferencias con esos datos, si van a mandarlos, por ejemplo, a que se traten a otro país. También te suelen decir qué derechos tienes, ¿no? Te dicen, pues tienes derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos o a pedir que se actualicen, ¿no? Te explican un poco los derechos y, y también pues te pueden decir si con esos datos van a tomar decisiones automatizadas o los plazos por los que se van a conservar. Es decir, todo esto se hace para que tú como interesado tengas claro qué van a hacer con tus datos en todo momento, ¿no? Un derecho que a veces suele confundirse un poco con el derecho de información es el derecho de acceso, porque el derecho de acceso también tiene un componente que es informativo, ¿no? Una vez ya se ha iniciado tu tratamiento de datos, si tú ya tienes una relación con el responsable, también en cualquier momento, pues por lo que sea, ¿no? Porque esa hoja inicial que te dieron, esa información ya la has perdido, no te acuerdas, tienes derecho a volver a ponerte en contacto con esa persona, ¿no? Y a que te vuelva a dar ese tipo de información. No obstante, la diferencia fundamental que tiene el derecho de acceso es que, aparte de solicitar toda esta información, tú vas a poder pedir una copia de los datos que están siendo tratados, ¿no? Por ejemplo,
hay un activista bastante famoso en materia de protección de datos que una vez solicitó ejercitar el derecho de acceso frente a la empresa Facebook, ¿no? O sea, imaginaros que lo que tuvo que hacer esta empresa, tuvo que enviarle un PDF que no sé si tenía 1000 páginas, o sea, una cantidad de páginas increíble, o sea, conteniendo todas las interacciones, todos los datos, todas las fotos que esa persona había estado pues colgando en la página de Facebook durante varios años, ¿no? También puede ser cuando tenemos contratado un programa de fidelización y queremos saber, por ejemplo, cuántas compras hemos hecho en el último año o desde que lo contratamos, ¿no? Al final es que nos devuelvan, ¿no? Para poder controlar y ver esos datos que están tratando. También está, por otra parte, un tercer derecho, el derecho de rectificación. Este derecho básicamente abarca que la persona interesada puede solicitar que se modifiquen aquellos datos que sean inexactos o incompletos, ¿no? Por ejemplo, imaginar que tenemos un trabajador o un usuario de nuestra página que cuando fue a hacer una compra o cuando se registró en nuestra empresa, pues nos dio una vivienda y esta vivienda la ha cambiado por cualquier motivo, entonces se pone en contacto con nosotros para que actualicemos nuestros registros y si queremos enviar la información o documentación, pues que pueda llegarle a la dirección correcta, ¿no? El derecho de rectificación yo creo que sobre todo es uno de los que más casos se dan. Quizá el derecho de acceso no hay tantas solicitudes, ¿no? No estamos tan acostumbrados a pedirlo, pero el derecho de rectificación creo que es algo que aunque no, el usuario no conozca que existe este derecho a nivel de protección de datos, claramente ve que hay un dato que está incorrecto y que tiene que solicitar su rectificación y lo ve de algo de forma natural, ¿no? Sin tener que pensar demasiado en si es un derecho de protección de datos o si no, si se puede pedir o no. El derecho de acceso quizá, es mi opinión, quizá sí que surgen más dudas de si se puede pedir los datos que una persona tiene, pero el derecho de rectificación es algo que todo el mundo ve claramente que si sus datos están incorrectos, pues tiene que solicitarlo. Y seguramente esta es una de las que reciben más solicitudes. También a nivel de empresa te suele interesar bastante, ¿no? Que los datos del interesado estén actualizados, porque si tú quieres enviar una promoción o una factura, cualquier tipo de dato que tengas, lo necesitas actualizado y también es en tu propio interés. Sí, totalmente. Es un derecho que quizá le da menos quebraderos de cabeza que el derecho de acceso que comentabas, que sí que es bastante, a lo mejor puede ser bastante laborioso para la empresa tener que recabar todos los datos que tiene de una persona, mientras que el derecho de rectificación, en principio, debería ser sencillo el hecho de rectificar un dato que no es exacto e incluso es beneficioso para la empresa que rectifica el dato y ve que así sí que tiene todo correcto y, como dices, le puede enviar pues todo aquello que necesite sin que haya errores. Entonces, yo os iba a explicar ahora el derecho de supresión. El derecho de supresión es un derecho que también se le conoce como derecho al olvido. Es un derecho que quizá a alguien le suene, que nació a raíz de una sentencia de un caso de Google. Era una sentencia que analizaba si se podía o no pedir a Google que quitara de su base de datos o desindexara de la búsqueda de resultados una noticia sobre una persona. Esta persona directamente pedía a Google que eliminara el enlace sin pasar previamente por el periódico que había publicado la noticia. A raíz de esto, antes de que se aprobara el RGPD, fue esta sentencia en 2014. A raíz de eso se incorporó el derecho en el RGPD y es un derecho que es de los nuevos que antes no existían cuando solamente había los derechos ARPO, se llamaban así antes, con la antigua LOPD. Entonces, este derecho de supresión básicamente lo que significa es que podemos pedir que se supriman o que se eliminen nuestros datos en determinadas circunstancias. Un ejemplo que ponemos aquí, una persona que no quiere estar en las bases de datos para no recibir más publicidad. Pues si pedimos que se supriman nuestros datos, en principio, si se dan las circunstancias para que se puedan suprimir, no habría problema. Estas circunstancias, sin ánimo de explicaros todas las que dice la ley ni entrar en demasiado detalle, algunas de ellas son que, por ejemplo, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que se perseguía.
Otro ejemplo de circunstancia sería que se retire el consentimiento y que no haya otra base legal, que es el ejemplo que estamos viendo aquí. Si yo me he inscrito en una newsletter y no tengo ninguna otra relación con esa empresa que me envía la newsletter, solamente esa, y he dado mi consentimiento para que me la envíen, pero solicito el derecho de supresión, no me tendrían que enviar más newsletters. En este caso también podríamos retirar el consentimiento, al fin y al cabo es un poco lo mismo, pero es un ejemplo que creo que es bastante claro. Luego, respecto al tema de que los datos no sean necesarios, un ejemplo que a mí se me ocurría, perdonad, es el ejemplo de estar suscrito a una publicación, por ejemplo, a una revista, que la envían de forma periódica, semanalmente, mensualmente, lo que sea. Yo recibo esa revista, por tanto, si yo pido el derecho de supresión de mis datos, no van a poder concedérmelo a menos que yo previamente me dé de baja de esa revista, porque lo que nos une a esa empresa es un contrato y me están prestando un servicio. No puedo ejercer mi derecho de supresión y pretender que me sigan prestando el servicio, porque necesitan esos datos para prestarme el servicio. Por lo tanto, en ese caso, no procedería el derecho de supresión a menos que se dé de baja a la persona del servicio. Estos son algunos ejemplos que me gusta comentar porque no siempre cuando se pide un derecho se puede dar sin más, no se pueden suprimir los datos si realmente hay otros motivos para mantenerlos, ¿no? Luego sí que habrían algunas excepciones, por ejemplo, el tema del derecho a la libertad de expresión e información, relacionado un poco con el caso que veíamos de Google. Una cosa es pedir a Google que quite el enlace a la noticia, pero otra cosa distinta es pedir a un periódico que eliminen la noticia como tal. Si hay una noticia, por mucho que ya no sea de interés, porque a lo mejor es una noticia de hace 20 años, imaginemos que el caso de que he cometido un delito aparece en las noticias y al cabo de 30 años, cuando ya he cumplido condena por ese delito y ya me he reinsertado en la sociedad, si yo pido el derecho de supresión a la revista, directamente me van a decir que no, porque aunque ya no sea un hecho que tiene interés ahora, sí que era un hecho que en ese momento era real, era verdadero y por tanto por el derecho a la libertad de información no podrían suprimir mis datos del periódico. Pero sí que podrían suprimir mis datos del buscador de Google, porque en ese caso sí que ya no, la información ya no es necesaria, es una información obsoleta, por lo tanto no habría problema. Luego, pasando ya a otro derecho, vemos el derecho de limitación del tratamiento. Este es un derecho que consiste en pedir que se limite el tratamiento de datos, pero no que se eliminen los datos. O sea, por ejemplo, una persona que quiere realizar una reclamación frente a una empresa con la que ha tenido previamente una relación, ha hecho un pedido online, por ejemplo, y esa empresa tiene todos sus datos del pedido, de facturación, de pago, etcétera. Entonces, si queremos reclamar, le pedimos que limite el tratamiento, que no lo use para nada más, pero que lo mantenga esos datos para poder ejercer el derecho a la reclamación. Entonces, para que este derecho se pueda llevar a cabo, necesitamos una serie de condiciones. Por ejemplo, una puede ser que hayamos impugnado la exactitud de los datos. Durante el plazo que impugnamos la exactitud, esta empresa limitará el tratamiento hasta que vean si realmente procede el derecho a rectificación que comentaba antes Teresa o no. Estaremos utilizando este derecho a limitación. Otra de las circunstancias en la que se puede pedir es que el tratamiento sea ilícito, que no haya ningún tipo de base legal, que no haya consentimiento, que no haya contrato, que no haya interés legítimo por parte de la empresa para tratar nuestros datos personales. En ese caso, si nos oponemos además a la supresión, si decimos no hay ninguna causa para que estés tratando mis datos, pero no quiero que elimines mis datos, en ese caso estaremos pidiendo la limitación del tratamiento. Muchas veces este derecho se da sobre todo para ejercer reclamaciones, ¿no? Queremos que la empresa mantenga los datos para poder probar
que ha habido este incumplimiento o para poder reclamar lo que sea que vayamos a reclamar, que no tiene por qué estar relacionado con protección de datos. Luego, otro derecho que es muy interesante también, pero que yo creo que quizá a nivel práctico no es de los que más se soliciten tampoco, es el tema de la portabilidad de los datos. Es un derecho que es también muy novedoso, es nuevo del RGPD y consiste en que el interesado puede solicitar que se presenten los datos en un formato portable que permita el traspaso a otra entidad. Tiene que ser un formato que sea estructurado, un formato de uso común, electrónico, que permita que se transmita directamente a otra entidad. Pero eso no quiere decir que esta entidad deba transmitir, cuando nosotros ejercemos el derecho a la portabilidad, la entidad no está obligada a pasarlo directamente a la otra si no es técnicamente posible. Si es técnicamente posible, sí que deberá hacerlo, pero si no, no. Este es un caso muy particular, normalmente solo empresas grandes, tipo, por ejemplo, aquí hemos puesto el ejemplo de una clínica, también se me ocurren empresas de telefonía, de suministros, etcétera. En ese caso sí que se podría solicitar, pero es un derecho sobre el que todavía se conoce muy poco, se solicita muy poco y realmente tampoco hay muchas resoluciones al respecto. Y es un derecho que, dependiendo del tipo de empresa ante la que nos encontremos, a la que pertenezcáis, quizá ni siquiera podéis implementarlo. Es un derecho un poco más exclusivo, digamos. A mí, Andrea, siempre del derecho a la portabilidad de los datos me gusta ponerlo un poco en perspectiva y poner un ejemplo, ¿no? Porque es verdad que para cierto tipo de datos puede tener una relevancia muy importante. Por ejemplo, sabéis que ahora estamos viviendo pues un auge de la tecnología en las aplicaciones para la salud, ¿no? Por ejemplo, ahora existen unos sensores que se pueden poner en el brazo y pueden medir la insulina, ¿no? Y registran muchos datos que, por ejemplo, para las personas que tienen problemas como puede ser la diabetes, pues les va muy bien para controlar sus mediciones y para también para ponerlo en conocimiento de sus médicos. Imaginad que ahora llevan 2 años, 3 años utilizando este servicio y esa empresa tiene un registro de sus datos de salud muy extenso, ¿no? Que si esa persona ahora, por lo que fuera, decidiese cambiar a otra compañía porque le ofrece un mejor servicio, tuviese que uno a uno descargar esos datos y uno a uno ir registrándolos en la nueva compañía, en la nueva empresa, pues podría a lo mejor esa persona, por pues simplemente verlo como una odisea, no cambiarse, ¿no? Y no moverse simplemente porque lo vería imposible. Pues este derecho a la portabilidad un poco está pensado para este tipo de situaciones. Y es verdad que, como dice Andrea, no en todas las circunstancias será viable o siquiera útil, ¿no? Es verdad que en otras sí que puede tener una relevancia fundamental para el interesado. Yo creo que el ejemplo que has puesto es muy bueno porque lo define de una forma que todos lo podemos entender, ¿no? Y estaba pensando que la verdad es un derecho que puede ser muy útil para el interesado, pero que a su vez es un derecho que puede causar mucha problemática para la empresa, porque al final el hecho de tener que entregar los datos en un formato que sea de uso común, que sea aceptado por todas las entidades y demás, puede ser complicado y al final no deja de ser problemático para las empresas porque sabes que si te están pidiendo este derecho, aunque no seas tú mismo quien lo transmite al otro responsable, sabes que al final tu cliente está yendo a otro proveedor. Por lo tanto, es un poco Es un como poco el derecho de agridulce. acceso. Sí, es un poco como el derecho de acceso, aún peor incluso, pero aunque a la empresa no le guste, tiene que cumplir con este derecho si se dan las circunstancias y si existe la capacidad para hacerlo y sobre todo el ejemplo que has dado es muy bueno y es un claro ejemplo en el que si se pidiera la portabilidad de los datos se tendría que dar, aunque a la empresa no le guste. Hay que cumplir sí o sí y si no se cumple, como veremos luego con los ejemplos, pues pueden haber sanciones económicas importantes o un procedimiento sancionador que, aunque no acabe en sanción, nunca es del agrado de nadie. Vale, pues ahora continuaremos con estos dos derechos. El primero es el derecho de oposición. Es el derecho a negarse a que los datos personales sean tratados para determinadas finalidades y sobre todo aplica cuando no existe consentimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me registro en una newsletter,
y la base del tratamiento es que yo he consentido, si yo ya no quiero que se traten mis datos, no quiero seguir recibiendo esa newsletter, lo que voy a hacer va a ser retirar mi consentimiento. Entonces, digamos que puedo dejar de recibir ese servicio. Pero ¿qué pasa en todas esas situaciones en las que no están tratando mis datos en base al consentimiento, sino que están tratando pues, los datos en base al interés legítimo, en base a otras justificaciones, ¿no? En este caso, tenemos derecho a oponernos. Derecho a oponernos significa a preguntar, ¿no? La finalidad, a quejarnos y ver si eso es suficiente, ¿no? Una cosa que me gusta a mí, o sea, un ejemplo que me gusta comentar es, por ejemplo, en el marco de un proceso de oposiciones, ¿no? O la selectividad incluso de muchos estudiantes. Un estudiante se apunta porque tiene que hacerlo, ¿no? Y para dar las notas, los resultados, hay veces que han puesto en ocasiones en tablones o incluso publicados en Internet nombre, apellidos, DNI, centro donde se examinó. Pero realmente, si yo lo que quiero es saber si he aprobado o no he aprobado y yo conozco mi DNI, ¿por qué a lo mejor necesitamos tener todos esos datos? ¿No? Pues yo como persona opositora o como persona que me he presentado el examen de selectividad, podría oponerme a que se traten todos aquellos, o sea, que no se traten esos datos que no sean esencialmente necesarios, ¿no? En este caso, podría pedirles que no traten mi nombre, que no traten mi dirección, mi código postal, lo que fuera, y solo tratasen lo esencial, que es mi DNI, ¿no? Poner mi DNI y mi resultado apto o no apto, ¿no? Y esto ha sucedido y la verdad es que se lleva a cabo, no es exigir que traten lo esencial y a veces nos lo concederán, ¿no? Porque a veces lo que alegaremos tendrá sentido y nos dirán, pues mira, sí, realmente lo esencial es solo este dato y por lo tanto solo este dato voy a tratar, o a veces nos responderán diciendo, no, mira, no has tenido en cuenta esta información o esta otra información, por lo tanto, tú que me pides que en lugar de tratar 10 datos trate uno, pues en lugar de 10 tengo que tratar 5, ¿no? O sea, que es un poco así. Después también tenemos otro derecho, que es el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, ¿no? Este quizás nos cuesta visualizarlo un poco porque aún es verdad que sí que los algoritmos, ¿no? Y todas las decisiones a través de máquinas están un poco como más en la trastienda, ¿no? De muchos negocios, pero es verdad que va a tomar muchísima relevancia en los próximos años. Y se trata de que cuando hay decisiones que puedan producir efectos jurídicos importantes o cuando haya decisiones que puedan afectar de una forma grave al interesado, pues esa decisión final puede optar el interesado si él desea que la tome una persona, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay muchas empresas eléctricas, empresas que conceden créditos, que toman un montón de información pues, de Internet, de fuentes públicas, de otras empresas, y en base a un algoritmo en el que se introducen todos estos datos, deciden si te van a conceder o no un préstamo o si te van a conceder o no una línea eléctrica, ¿no? Porque al final introducen esos datos y les dicen, pues esta persona tiene un riesgo de impago alto o bajo o medio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que darnos cuenta que el hecho de que te concedan un crédito o no, o el hecho de que tú tengas acceso a electricidad o no, puede afectarte significativamente, puede impedir que abras un negocio, puede impedir pues que tengas derecho a vivir de una forma digna, ¿no? Entonces, en estos casos que son cosas tan sensibles o tan esenciales para la persona, yo podría ya acercarme a la empresa y decir, vale, analiza todos estos datos, pero la decisión final que no la tome una máquina, que no la tome un algoritmo, sino que lo que quiero es que una persona física de tu departamento, de tu empresa, lo analice y realmente decida si sí o si no, ¿no? Pues un poco va por aquí, porque sí que se ha demostrado que todo el tema de los algoritmos, aunque para muchas cosas es muy efectivo, sí que es verdad que a veces pueden tener lo que se dice que son condicionamientos, ¿no? O los bias en inglés, ¿no? Y que pueden estar un poco sesgados. Entonces, este derecho lo que pretende es evitar el sesgo, ¿no? O los perjuicios un poco que pueden darse cuando alguien o una máquina analiza unos datos de forma fría, ¿no? Este derecho es muy interesante porque, de hecho, esto es algo que ya está ocurriendo, el tema de las decisiones automatizadas. Seguro que muchos de vosotros, cuando entráis a la aplicación de vuestro banco, os aparece algún mensaje de préstamo sin papeleo. Muchas veces los bancos hacen esto y directamente, sin tú pedir un préstamo, ellos ya te están ofreciendo hasta no sé cuántos euros en base al scoring y a la puntuación que ellos te han otorgado, como decía Teresa, en base a lo que a tu puntuación y así las probabilidades que tienes de impagar o no. Entonces, aquí tiene que intervenir una persona porque, y es muy importante matizar, que no cualquier decisión
no puede tomarla solo una máquina, sino que han de ser decisiones que tengan efectos jurídicos o que tengan efectos similares. En el caso del préstamo es muy claro, porque al final si te dan un préstamo y tú no puedes pagarlo porque la máquina, el algoritmo no ha tenido en cuenta ciertos factores que se pueden ver, que al final cualquiera puede pagar, ¿no? Pero pueden haber ciertos factores que al analizarlos ya se ven pues que no se debería conceder un préstamo por ciertas razones, porque además de lo que tienes en este banco, tienes otras deudas o tienes cualquier cosa. En esos casos no deberían dar el préstamo, pero se da igual. Y es una decisión que tiene efectos jurídicos porque a raíz de un impago pueden ponerte en una lista de morosos, puedes no poder acceder a otros créditos o a la compra de una casa, etcétera, ¿no? También es Y verdad esto es algo que que se está, perdona, digo que esto es algo que se está dando ya mismo en los bancos. Es algo que vendrá mucho más fuerte, pero ya está ocurriendo. sí, lo que iba a comentar yo también es verdad que esto del sesgo, para que lo podáis visualizar un poco, se han visto casos en los que una persona ha ido a contratar una línea de teléfono a una empresa y le han denegado esta línea. Y cuando ejercitó este derecho de acceso, ¿no? Se dio cuenta de que había detrás de esa decisión una decisión automatizada, pidió información sobre el algoritmo, ¿no? Para ver por qué exactamente, si esa persona tenía una nómina, ¿no? Si esa persona podía realmente pagar, qué era aquello que había en el algoritmo que le había denegado ese acceso a la línea telefónica. Entonces, lo que se vio es que le habían denegado porque esta persona tenía un código postal de un barrio que era considerado como de rentas bajas. Entonces, ese dato junto a otro dato que realmente no era cierto para esa persona, porque esa persona podía efectivamente pagar esa línea, pues le habían denegado, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba yo antes de los sesgos, ¿no? Que a veces pues los algoritmos pueden ser muy exactos, pero a veces son imperfectos y pueden tener consecuencias como que a una persona le están negando un derecho, ¿no? Claro, y con el tema de machine learning o de las máquinas con inteligencia artificial, es que sin darnos cuenta podemos introducir prejuicios. Imaginad que un grupo de hombres está enseñando a una máquina, esto es un ejemplo muy rudimentario, pero imaginad que está enseñando que es una persona y en las imágenes que muestra solo aparecen hombres y no hay ni una sola mujer. Puede ser que esa máquina cuando vea a una mujer no la identifique como una persona, simplemente porque no le han enseñado eso. Lo mismo pasa con nacionalidades, etcétera. Si no se ha enseñado a personas asiáticas, a personas africanas, etcétera, puede ser que no las reconozca como personas simplemente porque solo se ha enseñado un modelo de persona blanca, ¿no? Y esto es algo que evidentemente cada vez se introduce más la ética, pero este derecho nace con esta finalidad de que podamos tener una persona que toma la decisión y que tenga unos datos objetivos y pueda ver más allá de lo que el algoritmo ve. Es un derecho que es muy interesante, la verdad. Una vez vistos ya todos los derechos, pasaríamos a explicaros cuál es el protocolo para recibir y para contestar a las solicitudes de derechos. En el caso del proceso de recepción es muy sencillo. En principio, las empresas deberían tener un protocolo respecto al ejercicio de derechos y deberían tener una dirección donde los interesados puedan escribir, o puede ser una dirección o puede ser también un teléfono, pueden haber varias vías, pero tiene que haber un canal de comunicación a través del cual el interesado pueda solicitar sus derechos. Entonces, es importante que siempre, cuando damos la información de protección de datos, tengamos bien identificado ese canal. Normalmente siempre son correos electrónicos, tipo el típico correo de RGPD @ el nombre de la empresa, o protección de datos, o puede ser uno más genérico de atención al cliente o la vía que se haya elegido. También es muy común ahora que haya empresas que tengan un apartado en la página web con los formularios para ejercitar los derechos y que directamente desde ahí se pueda hacer. También se puede hacer por teléfono. La cuestión es que tengamos identificados por qué vías queremos que nos lleguen las solicitudes de derecho. Aún así, puede pasar que las solicitudes de derecho lleguen por vías que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Y por eso es importante que el personal de la empresa, todo el personal que trata con datos personales o que trata con personas,
conozca cuál es el protocolo, porque como ahora veremos, para responder a las solicitudes normalmente solo tenemos un mes. Lo normal es un mes, se puede ampliar, pero en casos muy determinados. Entonces, si la persona que recibe la solicitud de derechos no conoce este protocolo, puede pasar que lo deje en la bandeja de entrada o que no haga caso y que se quede el derecho sin responder. Se nos pase el plazo y que acabamos teniendo que acabemos teniendo un procedimiento sancionador, perdón. Entonces, en estos casos, importante, como decía, que el personal conozca el protocolo. El protocolo que tenga la empresa puede variar, puede ser que el personal que lo reciba, imaginad, un comercial o personal administrativo de una empresa que recibe una solicitud, pero no es la persona que tiene que contestar a la solicitud. El protocolo que podemos tener internamente en la empresa puede decir que esta persona reenvíe el correo a la persona que sí que debe responderlo, al DPO o a la persona responsable de protección de datos de la empresa. O puede ser que digan, no, en estos casos lo que hay que hacer es contestar al interesado diciéndole que tiene que remitir las solicitudes de acuerdo con la política de privacidad y con la información de protección de datos a tal dirección. Eso dependerá de cada empresa, pero es muy, muy importante que el personal lo conozca y, sobre todo, que estén concienciados de que solo hay un mes para responder. Que puede parecer mucho, pero como decíamos, en determinados casos, como en el derecho de acceso, pues un mes puede que no sea tanto para responderlo porque tenemos que recabar información y demás para responder adecuadamente. Luego, también sería interesante llevar un registro con todas las solicitudes de derecho que se reciban. Esto está bien, sobre todo para tener un control de cuántas solicitudes se han recibido y cómo se han gestionado, etcétera. Y luego es muy importante de cara a la recepción de solicitudes que se verifique la identidad de la persona que está ejerciendo ese derecho. Otra vez con el ejemplo del derecho de acceso, que yo creo que es el más claro en estos casos, imaginad que yo pido todos los datos de una persona que no soy yo. En ese caso, la empresa debería verificar mi identidad. Por ejemplo, si yo pido los datos a través de email, pero la empresa cuenta también con mi DNI, lo lógico sería que me pidieran una copia del DNI a través del correo electrónico a fin de que pudieran identificar que realmente esta persona soy yo y no es otra persona que se está haciendo pasar por mí. Esto es importante porque si no, como veis, podríamos estar ante una brecha de seguridad, podríamos estar dando los datos de una persona a otra y podría ser bastante delicado para la empresa. Vale. Como os comentaba antes Andrea, generalmente el plazo para contestar una solicitud de derechos es un mes. No obstante, sí que quería comentar una cosa. Digamos que lo que pretende el reglamento es que las solicitudes se respondan con la mayor diligencia posible. Es decir, que si nosotros hemos recibido una solicitud hoy y es muy sencilla y la podemos contestar mañana, deberíamos hacerlo, ¿no? No deberíamos esperar hasta el último día en el que se agote el plazo, porque, uno, aparte porque incrementas el riesgo, ¿no? Lo que ya solucionas hoy, pues ya no vas a tener el peligro de que se te olvide, ¿no? Es verdad que muchas personas dicen, tengo un mes, sí, pero no. O sea, obviamente que este mes va a ser en beneficio tuyo, ¿no? Y lo raro sería que una autoridad te sancionase si tú le has respondido dentro de este plazo, ¿no? O sea, un poco que veáis que la filosofía del reglamento es muy proactiva, que quiere que las cosas se hagan de forma diligente, ¿no? Pero bueno, quedaos con que al menos en el primer mes se tiene que responder, ¿no? En casos complejos se pueden prorrogar 2 meses más, es decir, tendríamos 1 más 2, 3 meses para poder contestar a esta solicitud. No obstante, esto es muy importante. Imaginaos que yo recibo hoy una solicitud. En teoría tengo ese plazo de un mes. Mientras que la estoy revisando me doy cuenta de que es efectivamente muy compleja y que quizás sí que voy a necesitar utilizar esos 3 meses para poder darle una respuesta. Ojo, dentro de ese primer mes hay que responder a la persona y decirle, oye, hemos recibido tu solicitud, es muy compleja, en lugar de responderla en un mes, vamos a responderla en 2 meses o en agotar el plazo de 3. O sea, lo que os quiero decir es que no podéis decir que la solicitud es compleja y durante ese mes no decir nada e intentar agotar el plazo. La persona sí o sí dentro de ese primer mes tiene que saber
que habéis recibido esa petición y que la vais a responder, ¿no? Porque esto a veces pasa, ¿no? Que es verdad que empresas reciben una solicitud súper compleja y dicen, 3 meses, ¿no? Y al cabo de 2 meses y medio contestan. Y esto podría ser una cosa que la autoridad de control no vea bien. Entonces, dentro de ese mes, recordar siempre que se debe dar respuesta, ya sea, respondiendo a la solicitud en sí o diciendo, no, vamos a tardar un poquito más, ¿no? Pero eso tenerlo en cuenta, por favor, porque hay muchas veces que la sanción viene por ahí, ¿no? Una cosa también importante es que preguntan mucho las personas, ¿cómo tengo que responder a esta solicitud? ¿No? ¿Mediante qué vías? La regla general es que la solicitud tiene que responderse por la misma vía que nos llegó. Es decir, a mí me envían un correo electrónico y yo respondo con un correo electrónico. O a mí me llega una carta y yo respondo con una carta. Salvo que, aquí viene la excepción, que es que la persona nos haya indicado lo contrario, ¿no? Pues imaginar que nos llega una carta postal y al final la persona pone y deseo que se me responda por correo electrónico. Entonces, prima el deseo de la persona y habrá que responderle por la vía que está solicitando, ¿no? Pero generalmente la regla es por el mismo medio que nos preguntó. Vale, hemos dicho antes que el plazo es un mes, pero que en casos complejos se pueden prorrogar por 2 meses más, ¿no? Entonces, la pregunta que nos suele surgir es, ¿qué casos se consideran complejos? Pues bien, esto es una cosa que suele darse bastante en el derecho de acceso, ¿no? Hay veces que las personas te piden acceder a una cosita muy concreta, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pide tal historial o tal prueba médica de tal fecha. Pues eso es sencillo, ¿no? Vamos y vamos a la ficha, la sacamos y lo enviamos. Pero hay veces que te pueden pedir, como comentaba antes, en el ejemplo de esta persona que lleva 3 años utilizando una aplicación de salud y quiere todo su historial de esos 3 años. A lo mejor ahí, si no es una cosa que tenemos automatizada y muy sencilla de extraer, nos puede llevar muchísimo tiempo, mucho más si no lo tenemos digitalizado, ¿no? Imaginad que son cosas que tenemos que escanear y tenemos que archivar y luego enviar por correo electrónico, ¿no? Entonces, un caso complejo puede ser por dos razones. Bien, porque lo que se nos está pidiendo es objetivamente una cantidad de información muy grande o un ejercicio muy complejo, o bien porque la empresa en sí, la solicitud que hemos recibido no es muy compleja, pero tenemos muchas, ¿no? Imagínate, somos una pequeña empresa, somos 2 personas trabajando y mira, a todos nuestros clientes se les han alineado los planetas y nos han hecho pues 40 peticiones hoy todas. Pues entonces, en ese caso, podríamos responder a nuestro cliente que vamos a tardar un poco más en contestarle, tendríamos que explicarle por qué, porque mire, hemos recibido un volumen muy alto de solicitudes similares a la suya, pero le vamos a contestar en este plazo, pues en un mes y medio o en 2 meses, ¿no? Entonces, que sepáis eso, que lo que es complejo puede ser porque en sí esa petición es muy difícil de que la podamos resolver o bien porque tenemos muchas sencillas, ¿no? Después viene otra pregunta, es, ¿puedo negarme a responder a una solicitud? Generalmente no, generalmente tenemos que contestar a esa solicitud, pero sí que es verdad que se han dado casos, y este reglamento ha querido preverlo, que es que puede haber personas que utilicen la mala fe y que realmente nos estén intentando solicitar el ejercicio de un derecho no porque quieran satisfacer una necesidad suya, sino por fastidiar. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una empresa y la persona que está a cargo de administración acaba de romper con una pareja y entonces su expareja, que resulta que era cliente de la empresa, pues todos los días se planta allí y dice, oye, que quiero ejercitar tal derecho. Al día siguiente, que quiero ejercitar el mismo derecho y si ayer te puso una dirección, pues mañana te dice que vive en otra, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ante casos de ejercicios reiterados, que la misma persona, sin tener una razón pues real, te está ejercitando de una forma abusiva ese derecho, o bien pues que ves que es infundado, ¿no? Te dice, oye, que quiero que me rectifiques esta dirección. Y le pides, pues vale, pues dame el certificado de empadronamiento, como que ahora vives allí. Te dice, pues no, ¿no? Entonces, hay ciertos casos que sí que te puedes negar, pero sí que es verdad que hay que ir con muchísimo cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaos que tenemos un cliente que cada 2 por 3 nos pide que cambiemos su dirección. Y nosotros decimos, qué raro, si este mes nos lo ha pedido 2 veces. Oye, pues a lo mejor es que es azafato o es un piloto y viaja mucho, ¿no? Entonces que hay que ir con mucho cuidado porque yo siempre digo que ante la duda hay que favorecer al interesado, ¿no? Pero que sí que sepáis que puede pasar y si alguna vez os pasa alguna cosa de estas, pues que podéis intentar indagar un poquito más y ver si realmente se están ejercitando los derechos con mala fe, ¿no? Y por último, también se suele haber la típica pregunta de, oye, ¿podemos cobrar por contestar a esta solicitud de derechos? Lo mismo que antes, la regla general es que no se puede cobrar, entonces en el 99,9% de los casos no.
¿Qué pasa? Por ejemplo, antes os he dicho que si hay un ejercicio de derechos de forma abusiva o muy repetitiva, que la organización se puede negar. Pues bien, hay organizaciones que no se niegan. Lo que hacen es cobrar, ¿no? Por ejemplo, esta persona ha venido ya 15 veces a solicitarme la información. Esta misma semana, pues mira, en lugar de decirle que no, le cobro pues 5 euros. Entonces, pero bueno, que esto quedároslo como casi anecdótico porque la cantidad de veces que vais a poder cobrar legalmente y que vais a poder aplicarlo es tan pequeña que casi que un poco que no le prestéis muchísima atención. Una cosa que sí que puede ser más habitual en lo que esto pueda suceder es que una persona te pida, por ejemplo, el derecho de acceso, tú le des sus datos y luego al cabo de un tiempo corto te pida una copia. Por ejemplo, sí que podrías mandarle una copia o a lo mejor te pide en formato digital y luego te escribe y dice, no, pues mira, que lo necesito impreso y lo quiero así o de esta otra forma. Entonces ahí sí que podríamos hablar de que a lo mejor le cobres pues lo mínimo de los gastos de gestión, ¿no? Pero son casos muy, muy aislados que es mejor pues siempre ir por la vía de lo gratuito, ¿no? Esto, como decía, son casos anecdóticos que al final uno mismo cuando recibe tantas solicitudes sí que se plantea, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Pero lo normal es que para un ejercicio de derechos que de vez en cuando vayan llegando y demás, no se tiene que cobrar y es lo lógico, ¿no? Al final, pero sí que son preguntas bastante habituales, también el tema de negarse o el tema que comentabas de ampliar el plazo. Al final son cosas que sí que son anecdóticas, pero que hay que tener cuidado con ellas, sobre todo con este tema de prorrogar los plazos, el tema de avisar y de dar una justificación, porque no se puede ampliar el plazo sin avisar a la persona interesada y sin tener un motivo justificado. Ha de ser en unos casos muy reglados. Por lo tanto, cuidado con esto porque puede ser un tanto peligroso. Luego, también había una cosa que quería comentar, que creo que no lo hemos mencionado, el tema de que si nosotros somos la empresa que trata datos, pero tenemos proveedores o tenemos otras empresas a las que les hemos transmitido estos datos, como encargados de tratamiento, por ejemplo, pues deberíamos también informar si es necesario a estas empresas para que, por ejemplo, si hemos solicitado el derecho de rectificación, para que no solo el responsable del tratamiento proceda a la rectificación, sino que sus encargados a los que se han transmitido los datos también rectifiquen esos datos, porque si no al final no tiene sentido, ¿no? Si son datos que se han hecho públicos o se han transmitido a muchas partes, en ese caso lo que tiene que hacer el responsable es comunicarlo a estas partes a quienes se han transmitido los datos, si es posible, y si no es posible, porque técnicamente es muy complejo, porque realmente es algo que es imposible de hacer, en ese caso lo que tiene que hacer es informar también al interesado de que se han transmitido los datos a estas partes y que no se ha podido informar a todas ellas para que el interesado pueda ejercer el derecho frente a estas otras empresas. Es algo también yo diría que anecdótico el hecho de no poder comunicarlo a los encargados normalmente y lo lógico es que a lo mejor pues tengamos uno o dos encargados que a lo mejor sí que tratan datos también de esta persona y que los comuniquemos. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo de encargado de tratamiento es el tema de las gestorías laborales, ¿no? Empresa que tiene contratado para todo el tema de sus trabajadores a una gestoría laboral. Entonces, un trabajador es también una persona interesada y también puede ejercer sus derechos de protección de datos ante el responsable. Si yo como trabajadora solicito la rectificación de mis datos, pues lo lógico será que el responsable le diga a la gestoría que trata los datos del personal que también rectifique los datos, porque si no, al final se queda en nada, ¿no? El derecho que hemos ejercido. Esto como apunte simplemente creo que es algo bastante lógico, ¿no? Y que todos tendríamos en cuenta, pero hay veces que cuando los encargados o la relación con encargados de tratamiento no es tan obvia como esta que decía, no se ve tan claro. Entonces es algo también a tener en cuenta. Luego, como os decíamos al principio, tenemos algunos casos de empresas que han tenido procedimientos sancionadores de diferentes derechos. En este caso, por ejemplo, Vodafone
tuvo una reclamación de una solicitud de derecho de acceso en la que se pedía las grabaciones de voz, las típicas grabaciones que hacen, ¿no?, cuando llamamos a una empresa de este tipo, en las que contratas un producto. En este caso se solicitaba esta grabación de la contratación del producto y lo que hizo Vodafone fue que no facilitó las grabaciones y que ni siquiera contestó. Por tanto, estaba incumpliendo el artículo 15, el artículo del derecho de acceso, al no dar estas grabaciones. Y no es solo porque en la conversación se den datos personales, que también, pero es que la propia voz puede ser un dato personal. Si hablamos con una persona por teléfono, aunque no nos diga su nombre, si la conocemos podemos identificarlo. O una persona famosa, ¿no?, conocida, solamente por la voz muchas veces ya podemos identificar quién es. Entonces, hay que tener en cuenta que la voz es un dato personal, entonces si hacemos grabaciones de llamadas, incluso aunque no pidamos ningún dato personal, eso se podría llegar a considerar un dato personal si podemos identificar quién hay detrás, ¿no? Entonces, en este caso, no llegó a sancionar la agencia, lo que hizo fue dar un plazo de 10 días para responder a la solicitud de derecho de acceso. Y de no hacerlo, entonces sí recibiría una sanción económica. Luego hay casos también de otras operadoras telefónicas, por ejemplo, Movistar, que sí que, o sea, ocurrió lo mismo, no facilitaban las grabaciones, pasó exactamente lo mismo, la EPD les dio un plazo para responder a la solicitud de acceso y respondieron, pero respondieron diciendo que no tenían la grabación, que la habían perdido, que no la tenían, etcétera. Ese caso me parece muy interesante, lamentablemente no fue a más porque al final el interesado no presentó ninguna otra alegación, por lo tanto en este caso la agencia, si el interesado no hace más alegaciones, no continúa con el procedimiento. Entonces, esto es interesante y también hay que tener en cuenta que aunque el procedimiento llegue a la Agencia Española de Protección de Datos, puede ser que lleguemos a un acuerdo con el interesado o que lo resolvamos de forma externa y que al final el procedimiento termine sin sanción. No es lo ideal es actuar bien desde el principio, porque como decía al principio, sanción o no, recibir un procedimiento, una notificación de un procedimiento sancionador no es plato de buen gusto para ninguna empresa y además hace las cosas mucho más complicadas porque se van a tener que presentar escritos de alegaciones, etcétera. Por lo tanto, no penséis solamente en la sanción económica, que puede llegar o no, pensad también en las complicaciones que implica el hecho de no responder adecuadamente o de no responder en absoluto a un derecho. No solo eso, el tema de la sanción, ¿no? Porque es verdad que empresas muy grandes, sanciones que pueden poner si colaboran rápido, si lo que han hecho no es de una gran entidad, pues puede ser que no les sean tan perjudiciales a nivel monetario, pero sí que es verdad que todos los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos y de otras autoridades europeas se publican, o sea, están disponibles de forma pública. Entonces, tú sí que es verdad que el nombre de la persona que reclama no lo puedes ver porque lo censuran, ponen unas iniciales que no son las de la persona. El nombre de la empresa se ve. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos poneros estos casos y podemos poner el nombre y apellidos, Vodafone y My House, porque los hemos leído, ¿no? Entonces, muchas veces el impacto que tiene no es tanto a nivel de la multa económica, que pueden llegar a ser elevadas en algunos casos, sino tanto a nivel reputacional. Porque a veces que puedes poner Vodafone y te sale, han hecho esto y lo otro, y a lo mejor hay cosas que pueden sonar, pues no son muy graves, y otras cosas que dices, ostras, han hecho tal cual cosa con los datos. Y eso a nivel de cliente, pues sí que te puede asustar más que otra cosa, ¿no? O sea, que el tema reputacional yo creo que es muy, muy importante en materia de protección de datos. Sí, exacto. Bueno, pues el otro caso que teníamos de malas prácticas es el de la inmobiliaria My House. Esta empresa tuvo abierto un procedimiento en la agencia española porque no respondió a una solicitud del derecho de acceso de un cliente, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de derechos de acceso que se han gestionado mal, solemos referirnos a lo recibimos y no lo contestamos en tiempo, ¿no? O lo contestamos insuficiente, etcétera. Pero es que yo he querido destacar este caso porque me parece todavía más relevante. O sea, aquí lo hicieron mal, no porque no lo contestaron en tiempo o porque lo contestaron mal, sino porque ni siquiera lo recibieron, no tuvieron ni la oportunidad de ver qué se estaba pidiendo, ¿no? En este fue el caso de una interesada, una persona que ejercitó su derecho a través de un envío certificado de correos, ¿no? Transcurrido ese plazo de un mes, no obtuvo respuesta. Ese envío certificado le fue devuelto
sin que Correos pudiera especificar pues, el motivo de la devolución, ¿no? La interesada dijo, pues lo vuelvo a intentar, ¿no? Y entonces lo que mandó fue un burofax. Y este burofax fue devuelto y aquí ya le dijeron que era porque no había sido retirado de la oficina postal tras el intento de entrega, ¿no? Entonces, la empresa, cuando estaba en vía de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que alegó es que no tuvo constancia de la solicitud, el típico no me enteré, no supe nada de esto, no sé, y obviamente fue considerada culpable, digamos, ¿no? Y sí que es verdad que no hubo una sanción pecuniaria, como fue en el caso de Vodafone, que simplemente se le concedieron 10 días para que diese respuesta a este derecho, pero esto yo lo he querido resaltar porque muchas veces en las políticas de privacidad o en los documentos de la empresa pasa una cosa y es que ponemos un email o una dirección y al cabo del tiempo esa persona que gestionaba el email se va o cambiamos de domicilio social o cualquier cosa. Entonces, esos datos que estamos dando, si yo quiero ejercitar ese derecho, puedo encontrarme con que os estoy enviando a vuestro correo de protección de datos o de la persona responsable solicitudes y resulta que no las está viendo nadie. Entonces, eso, si un día os pasa y os abren un procedimiento, no va a servir de excusa el no lo vi, ¿no? Entonces, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que todas las direcciones que facilitéis, todas las vías de contacto que tengáis con vuestros clientes, con los usuarios, con los interesados, al fin y al cabo, que siempre las reviséis y que siempre, si es posible, que no solo lo tenga una persona, ¿no? Porque también puede pasar en ciertos contextos que hay personas que toman periodos de vacaciones muy largos, ¿no? Imaginaos que para mi empresa es Andrea la persona que está la encargada de gestionar estas solicitudes de derechos y resulta que se va de vacaciones un mes. Pues si nadie más tiene acceso a esa cuenta y es únicamente personal de ella, puede ser que nos pase una circunstancia así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenerlas muy en cuenta porque si nos sancionan, que no sea por una cosa tan fácilmente evitable, ¿no? Salvable. Sí, también es muy importante comentar que en estos casos, no sé en el de My House, pero en el de Vodafone sí que es una empresa grande, cuentan con DPO, también en el del siguiente caso que vamos a ver, que es Google. En los casos en que la empresa cuenta con DPO, cuando la agencia recibe una reclamación en relación a tema de derechos, lo primero que hace antes, bueno, cuando empieza el procedimiento sancionador, es pasar el tema al DPO de la empresa, decirle, oye, me ha llegado esta reclamación, atiéndela. O si no la atienden, en ese caso sí que hay todo el procedimiento. Es decir, primero hay una mediación, ¿no?, del DPO y es quien alega, quien lleva todo el procedimiento ante la agencia española. Y es muy importante tener en cuenta esto porque al final la figura del DPO en muchos casos es obligatoria, pero en otros no. Y debemos tener en cuenta de que no es una figura que, bueno, cuando es obligatoria la pongo porque me obliga la ley y ya está, sino que es una figura muy importante porque en estos casos nos puede salvar, puede hacer las alegaciones, puede proceder a responder a la solicitud. Entonces, es algo que debemos plantearnos incluso cuando no es obligatorio. Tanto si somos una empresa, debemos plantearnos si nos conviene contratar a un DPO, que yo ya os digo que siempre digo que aunque no sea obligatorio, siempre es muy, muy recomendable. Y si somos consultores en protección de datos, siempre debemos recomendar que se contrate a un DPO. Evidentemente, no en todos los casos se va a contratar a un DPO, habrá empresas muy pequeñas que realmente les suponga un gasto muy elevado y que no lo contraten, pero realmente puede salvarnos de una sanción económica, de un daño reputacional, como decía Teresa, porque al final no es todo el tema económico, sino también la reputación, ¿no?, que nos podemos ganar. El tema de Google y cómo tratan los datos es de sobra es conocido por todos, pero el próximo ejemplo que va a poner Teresa de una aerolínea, este es un caso que a mí a nivel reputacional hace que no confíe en esa empresa, ¿no? Bueno, perdonad. Respecto al tema de Google, este es un caso sobre el derecho de supresión, el derecho de olvido que comentábamos. Ya os he dicho antes que el derecho de olvido
Es un derecho que nació a raíz de una reclamación a Google por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en este caso se trata de un usuario que solicitó que sus datos personales no se asociasen a los resultados de búsqueda. Exactamente lo mismo que os comentaba antes. Cuando se hace esto, lo que se pide es que se borre una URL concreta o unas URLs concretas que contienen una noticia inexacta o una noticia muy anticuada que ya no tiene relevancia y que nos causa un perjuicio, ¿no? En este caso, eso fue lo que solicitó el interesado y lo que Google dijo es que el tratamiento de los datos, en este caso, era necesario para ejercer la libertad de expresión e información, por lo que no aceptaba dicha solicitud. No sé si recordáis que os he dicho antes que uno de los límites es el de la libertad de expresión e información y que no era lo mismo pedirlo a Google que pedirlo al periódico. Entonces la pregunta ¿es correcto que Google haga esto? ¿Google puede determinar si esta noticia es necesaria a nivel de libertad de expresión e información o directamente debe borrarlo? Pues bien, en este caso, aunque sí que hay diferencias con un periódico, o el periódico va a mantener siempre los datos de la noticia si en su día fue verídica, a pesar de que ahora ya no tenga ningún tipo de relevancia, Google, si hace mucho tiempo que ocurrió la noticia, sí que la puede eliminar al considerar que ya no es necesario y como en el ejemplo que os decía antes, que a lo mejor es una persona que si es un delito, por ejemplo, ya se ha reinsertado en la sociedad, etcétera, pues en ese caso lo eliminará, pero en este caso puede no eliminarlo si se trata de una noticia que es reciente, por ejemplo. Y en este caso es lo que hizo Google y por tanto sí que es correcta la actuación. Luego otro ejemplo en cuanto al tema de derecho al olvido y también con Google, es un caso en el que se pedía la eliminación de una URL, pero no se concedió porque cuando buscabas el nombre y apellidos de la persona no aparecía la noticia. Se tenía que buscar a través de, no sé si era el DNI de la persona. En esos casos, el derecho al olvido tampoco aplica, porque solo tiene que ser por el nombre y apellidos de la persona. Pero ojo, porque estoy hablando del derecho al olvido en buscadores y demás, en Google, en Yahoo, en otras del estilo. No es lo mismo con el derecho de supresión que funciona diferente. Este caso os lo hemos puesto porque sí que consideramos que es interesante, pero no os quedéis con el tema de el nombre y apellidos, porque al final esto es un caso muy concreto y una solicitud de derecho de supresión se tendría que estudiar más a fondo, ¿no? Y dependiendo del caso y dependiendo de qué tipo de empresa es. Google y los buscadores es un caso muy, muy concreto al final. Vale, ahora vamos a ver el ejemplo de la aerolínea que comentaba antes Andrea. Este caso a mí me sorprendió muchísimo porque, como hemos comentado antes, al final el derecho de rectificación es una cosa que suele ser bastante bien recibida cuando se ejercita porque al final no deja de ser en beneficio también de la empresa, ¿no? Pues este fue el caso. Bueno, aún está todavía ante la autoridad de control de Austria, ¿no? O sea, aún no ha llegado a ser sancionable. Lo que pasa es que para todos los expertos en protección de datos que estamos leyéndolo, nos parece bastante evidente de que le van a sancionar al fin y al cabo, porque, bueno, pues son circunstancias bastante que nos llaman la atención, ¿no? Bastante chocantes. En este caso creo que era una pasajera que cuando había reservado los vuelos, era usuaria de esta página web, quería solicitar el cambio de un correo electrónico porque estaba desactualizado y también el cambio de su apellido. Entonces, esta persona intentó gestionar el cambio a través de la propia interfaz web, a través de la propia web, ¿no? Y se dio cuenta de que solo podías cambiar tu apellido si era por un tema de matrimonio, ¿no? Pues si te habías casado con una persona en estos países que al casarte adoptas el nombre del cónyuge, ¿no? Entonces, pero no podía, pues por otro tipo de circunstancias, ¿no? Esto ya de por sí choca bastante, ¿no? Porque en tema de protección de datos, a veces que por no resolver bien un derecho de rectificación podemos estar incluso cayendo en un tema de discriminación, ¿no? O sea, que ojito con esto, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que no pudo cambiarlo de ninguna de las maneras y entonces tuvo que acudir a la vía de resolución o la vía de atención al cliente estándar de la aerolínea, que era un teléfono de pago que cobraba más de 1,5 € el minuto de la llamada. Entonces, esta persona llamó porque le interesaba mucho realizar este cambio y le costó 35,67 € poder conseguir el cambio de su apellido, porque
de lo que fue el correo electrónico, nunca pudo cambiarlo y de hecho tuvo esta usuaria problemas porque se enteró de la cancelación de un vuelo pues en el último minuto, ¿no? De la peor forma porque le estaba llegando toda la información al correo electrónico que ella había intentado con todos los esfuerzos cambiar para que pudiera ser correcto, ¿no? Entonces, esto que nos tiene que recordar siempre, que los clientes tienen derecho a actualizar o a completar sus datos personales sin que eso suponga hacer un esfuerzo económico de ningún tipo y mucho menos líneas telefónicas de estas que son costosas, ¿no? En este caso, hay un tema también importante, que es el que os he comentado antes. Se entiende que una aerolínea, una empresa de esas magnitudes, tiene una capacidad de respuesta mayor que la que ofreció en este caso, ¿no? Es decir, aquí realmente una empresa que es pequeña, que tiene menos recursos, siempre se va a entender que tarde un poco más o que le cueste un poco más responder a solicitudes. Pero una aerolínea como esta, que tiene tantos pasajeros, que el supuesto de que pueda producirse una necesidad de cambio de un email es tan evidente porque es que va a pasar, ¿no? Porque además es una de las aerolíneas más importantes de Europa, se entiende, se percibe que no se ha tomado una diligencia debida, ¿no? Que ha habido demasiada dilación porque la persona esa estuvo meses y meses intentando cambiar estos datos, ¿no? Entonces, el problema que tienen además, por lo que la mayoría de personas que estamos en el tema de protección de datos creemos que sí que va a ser sancionada, es porque no solo sucedió con esta persona, sino que ha habido muchos foros en los que se está viendo personas que se están quejando de lo mismo con esta compañía, ¿no? Entonces, es una cosa que está afectando a muchos usuarios y se está entendiendo que es una mala práctica de la empresa, ¿no? Por esto, ¿no? Por la cantidad de personas que ha afectado y por las capacidades que se entiende que tiene la empresa, Wizz Air se puede enfrentar a una multa de hasta 97 millones de euros, ¿no? O sea, que veáis que a veces una cosa tan sencilla como puede ser diseñar mejor la página web o dar un correo electrónico gratuito para que las personas puedan ponerse en contacto con nosotros y ejercitar sus derechos, pues puede llegar a veces a suponer multas importantes, ¿no? Y como decía antes Andrea, que en este caso para ella la multa no es lo más importante, sino que ella pues a lo mejor era una persona que con anterioridad ha viajado con esta compañía y ante estas noticias que se han visto, pues a lo mejor ahora ya no le produce tanta confianza, ¿no, Andrea? Sí, totalmente. Yo creo que este es un caso claro de daño reputacional, que al final no es solo la multa económica, que en este caso es muy elevada, pero entiendo que para esta compañía aérea quizá enfrentarse a una multa de 97 millones es una gran multa, pero no les afecta tanto. Pero a nivel reputacional quizás sí que hace que la gente, entre dos opciones y entre a lo mejor una diferencia de precio en los vuelos que no sea muy alta, se decanten por otra compañía en vez de por esta porque no consideran que tenga buenas prácticas, ¿no? Es algo que puede ocurrir y siempre ponemos ejemplos así muy grandes porque al final son los que llaman más la atención, pero, pero el daño reputacional se puede dar también en empresas pequeñas, ¿no? Si sale una noticia de un tratamiento de datos, de una recepción o una contestación a solicitud de derechos que no se gestiona bien de una forma muy descarada por una empresa pequeña, esto también le va a repercutir de forma muy grande a la empresa, no solo por la multa, que evidentemente si es una empresa pequeña nunca llegará a tener este importe, ¿no? Millonario, pero sí que puede tener un impacto también reputacional muy elevado. Yo creo que este es un ejemplo muy curioso. Veremos a ver cómo avanza, si llega a la multa de 97 millones o si es un poco menos, pero lo que está claro es que aquí, desde luego, ni siquiera con DPO se van a librar de la multa. Al final, en este caso, es un caso que es muy sonado y que se ve mucho que no están contestando como deberían. Y esto es algo que además pasa mucho con las aerolíneas. Y lo normal sería, pues bueno, que si tú solicitas la rectificación, se cambie y ya está, porque si no, al final lo que estás haciendo es que esta persona no pueda viajar, porque si tu apellido está mal, no vas a poder coger ese avión si no coincide con tu DNI o con tu pasaporte, ¿no? Es un caso curioso, veremos cómo va. Y bueno, creo que este era el último ejemplo que teníamos. Os queríamos comentar también un poco para los que no conozcáis qué es Fridatech y qué es lo que hace. Somos una plataforma, un software as a service de protección de datos que cuenta con diferentes funciones como la evaluación de riesgo, supervisamos la implantación del programa, tenemos también evaluaciones de impacto, análisis de cumplimiento,
Facilitamos también a través de nuestra plataforma el ejercicio de derechos mediante procedimientos, etcétera. Tenemos todas aquellas políticas de privacidad que son necesarias. También proporcionamos los contratos con proveedores. Ofrecemos el servicio de DPO virtual externo y podéis solicitar una demostración o si os interesa, si no sois clientes y queréis conocer un poco más sobre nosotros, pues podéis solicitar que os expliquen un poco más, ¿de acuerdo? Os llegará la presentación, la grabación del webinar y toda la presentación en PowerPoint, por lo que tendréis toda esta información para que le echéis un vistazo si estáis interesados. Os voy a poner también otra vez esta de aquí, la pestaña donde están nuestros emails. Y ahora, si tenéis alguna duda, pues la podemos resolver. Podéis escribirlas aquí en el apartado de preguntas. De momento creo que no hay ninguna duda, que está todo bastante claro, pero si queréis escribirnos, ahora es el momento. Yo creo que hoy, Teresa, lo hemos explicado todo muy bien y ha quedado todo bastante claro. Si tenéis cualquier duda, ya lo sabéis, tenéis aquí nuestros correos, hacednoslas llegar y nada, muchísimas gracias y encantada de haber estado con vosotros esta tarde y agradeceros mucho el tiempo y la atención que nos habéis dedicado.